Entonces, sin más preámbulos, empiezo eh, haciendo un pequeño recorderis de lo que es el origen de la democracia como concepto. Los griegos, la antigua Grecia, tal vez la mayoría de ustedes lo recuerden, son los primeros en hablar de democracia, son los que inventan el concepto. Demos viene del griego pueblo y kratos del griego poder. Entonces, digamos, en términos generales, cuando hablamos de democracia en su sentido primario, estaríamos hablando del poder del pueblo. Ahí nos enfrentamos a un primer inconveniente y es cómo podemos delimitar el ámbito pueblo. ¿Qué encierra el pueblo? ¿No? Y más cuando se usa como si fuese una categoría que unifica, lo cierto es que es un espacio bastante heterogéneo. En el caso de los griegos, pues podíamos tener una concepción muy clara de lo que significa el pueblo, porque el pueblo era conformado por ciudadanos. Y para usted poder ser un ciudadano griego, pues tiene que cumplir una serie de criterios y es ser hombre, primero que todo. Es decir, las mujeres están relegadas del ámbito de la democracia y de la deliberación respecto a la comunidad. Tienen que ser hombres y no solamente hombres, sino hombres libres bajo lo que dentro de la sociedad griega eso significa. Tener un determinado estatus, tener determinada propiedad, hacer parte de la ciudadanía. Esta democracia naciente en Grecia, pues, consistía en un mecanismo de democracia por sorteo. Es decir, todos los ciudadanos, como partícipes del proceso democrático, son susceptibles tanto de ser como de no ser elegidos. Y en caso de ser elegido, pues usted tiene una responsabilidad bastante influyente dentro de la comunidad porque usted es el que se va a encargar de deliberar. Pero deliberar no quiere decir de tomar decisiones por la ciudadanía, sino de escuchar a la ciudadanía, hacer una votación, por decirlo así, en la que todos los ciudadanos participan y finalmente él es el encargado de dar, por decirlo así, los resultados. Este tipo de democracia, por supuesto, desde un principio empezó a tener bastantes resistencias, ¿no? Platón, tal vez uno de los filósofos más relevantes de la historia de la humanidad, Platón hablaba mal en contra de la democracia, porque la experiencia de Platón con la democracia fue bastante, digamos, traumática. Y es que por culpa de la democracia, su maestro, Sócrates, fue condenado a muerte. Eh, Esto implica entonces que para Platón la democracia no es un buen sistema de deliberación porque en la democracia lo que empieza a jugar no es tanto el contenido de las ideas, sino la publicidad de las ideas, ¿no? No es el gobierno de los que más saben, como lo proponía él, la idea del rey filósofo, sino es el gobierno de los que más saben convencer a la gente, de los que manejan mejor la retórica, pero no necesariamente de los que tienen un mejor ideal de cómo debe funcionar la sociedad. Entonces, lo primero es esto. Hay un origen de la democracia de hace miles de años, más de 2500 años, y desde su origen hay unas críticas y una resistencia a la democracia como sistema político. Eso es lo que entonces voy a entrar a tratar ahora, y es cómo ese concepto de democracia griego se desfiguró bastante y cómo lo que hoy llamamos democracia pues, realmente tiene unas características muy diferentes a como se planteó en un inicio y cómo, aun si aceptamos esas diferencias entre la democracia antigua y la democracia contemporánea, pues podemos encontrar aún muchísimas falencias en cómo definimos este concepto. Entonces, en la medida en que ustedes de pronto surjan preguntas y las quieren ir dejando por el chat, en la medida en que también estén acorde a lo que voy a ir hablando, pues las intentaré responder. Y si no, al final de la conferencia, pues abrimos el espacio, bien sea por el chat o con la mano levantada por micrófonos para poder definir las inquietudes que ustedes puedan tener. Listo, entonces, esa democracia de la antigüedad, como les decía, de una altísima vigencia a lo largo del tiempo, después vendrá pues la caída de Grecia como sociedad influyente de la antigüedad, vendrá pues toda la historia de Roma que inicia con una república que va a pasar por el imperio,
toda la historia de la Edad Media, de la monarquía. Y finalmente, pues digamos, uno de esos puntos de ruptura de la historia humana es lo que nosotros denominamos bajo el concepto de la Revolución Francesa. Una sociedad que ya venía presentando cierto malestar ante el modelo monárquico y feudal de la época, empieza a mostrar un creciente desinterés, una creciente molestia, y eso hace que quienes tienen un poder económico, pero no necesariamente alcanzan un poder político, se sientan poco representados en la esfera de la toma de decisiones pues sobre la comunidad y quieran entrar a irrumpir y a apropiarse de esos espacios de participación. En esta época de la que hablamos, en la Revolución Francesa y de la mano pues con la independencia de los Estados Unidos, que es algo que está sucediendo a la vez, y digamos la influencia de la Revolución Francesa en las independencias americanas, ahí no vas a encontrar referencias positivas, por lo menos a lo que se concibe como democracia. Los pensadores de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos no les interesaba el modelo de una democracia amplia en la cual todos los sectores de una sociedad pudiesen participar del gobierno efectivo. Contrario más bien a una democracia que ellos incluso llegan a catalogar como un sistema político muy peligroso, más o menos de la mano con la idea que tenía Platón, y es que la democracia, el que suele terminar mandando no es el que más sabe, sino el que, digamos, tiene mejor poder de convencimiento. Entonces, ahí tenemos un primer factor muy interesante a tener en cuenta, y es que los gobiernos republicanos no nacen bajo la idea de la democracia. O sea, para ellos la democracia es un concepto muy problemático que puede traer muchos problemas en la administración del Estado y prefieren dejarlo de lado para un sistema republicano más parecido como al ideal platónico de los que deben gobernar son los ilustrados, los que más saben, los que tienen la preparación política para poder dirigir las riendas de una nación. Sin embargo, pues esto vuelve, si bien abre mucho más el espectro de participación de la ciudadanía, reproduce un problema, y es que el poder se ejerce o recae desde el representante y no desde el que se siente representado. Al fin y al cabo, la idea de representación ciudadana es: yo voto por una persona que considero que tiene las capacidades de, en la esfera de las decisiones políticas, pues velar por mis intereses como individuo y de nuestros intereses como sociedad. Sin embargo, esto hace que la importancia del proceso republicano reposa en el representante, en el político, y el votante queda más bien como una persona que le dio el visto bueno, pero que queda, por decirlo así, desenmarcado de la participación pública. Y ahí empezamos entonces con el tema de que lo que va a suceder es los representantes van a iniciar o los candidatos a representar al pueblo inician un reality show, que es lo que vemos hoy en día. No importa las ideas, no importan que los programas de gobierno sean realizables. Lo que importa realmente es que endulcen el oído del votante para que él dé su autorización, se desentienda del proceso democrático y el poder se mantiene precisamente en esa élite intelectual y, por supuesto, una élite económica. Entonces, aquí ya hay una ruptura entre lo que nosotros entendíamos en la antigüedad como democracia y el modelo político que a partir de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos se va a empezar a desarrollar, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues la gente empieza a apropiarse mucho más de su espacio social, empieza a apropiarse mucho más de la toma de decisiones. Esto tiene que ver con la politización de la sociedad, también derivada de esas importantes transformaciones sobre la organización del Estado, que hace que trabajadores y el pueblo, de nuevo, entre comillas, en general, pues quiera hacer cada vez más partícipe de este gobierno efectivo del Estado. Ahí, digamos, quienes conservan el poder, esa élite económica, intelectual, que ha aprovechado el republicanismo para ahora tener una posición privilegiada de poder, lo que va a suceder es que ellos dicen, bueno, si nosotros no reformamos el mensaje que estamos mandando, si no cambiamos la forma en la que expresamos la participación ciudadana, pues esto se nos puede salir de control
¿no? Y pueden terminar sucediendo nuevas revoluciones, como pues se empezaba a olfatear en el ambiente del siglo XIX por toda Europa. Entonces, ahí es cuando ellos recurren al término democracia, lo van a desempolvar, lo van a desofender, si se quiere decir, es decir, vamos a quitarle todos los apelativos de peligroso, de complicado, de mejor democracia, no. Y vamos a decir, no, es que lo que pasa es que el modelo económico, perdón, el modelo político de gobierno republicano es en el fondo un intento por instaurar una nueva democracia. Tiene sus diferencias con la democracia antigua, por supuesto, porque ahora tenemos un concepto de ciudadanía cada vez más amplio, podemos abarcar más espectros sociales, pero pues como tenemos igual el peligro de que la gente tal vez no tenga la ilustración necesaria para participar del modelo de gobierno, entonces nosotros simplemente les estamos es ayudando. Ustedes, pueblo, eligen a nosotros, gobernantes, con el fin de que ustedes puedan ver reflejadas sus intereses, los intereses sociales e individuales, y se sientan, por tanto, partícipes de este proceso. Y ahí viene esta primera desfiguración, y es equiparar democracia con republicanismo, ¿no? La democracia era una participación activa y directa de todos los miembros de la sociedad. En el republicanismo, el individuo o el sujeto ha sido reducido al papel de votante, y el peso de la elección política y del futuro de los pueblos realmente recae sobre el representante en cuestión. Entonces, ahí ya tenemos un cierto problema. Sin embargo, pues digamos, bueno, en beneficio de la duda, habían muchos argumentos también, como por ejemplo el hecho de que cada vez hay una población mayor, y si yo para cada decisión política que tengo que tomar espero hasta que la gente toda opine sus pros, sus contras, pues seguramente el modelo de desarrollo se va a demorar, se va a retener, porque pues además no podemos olvidar que estamos en el auge de la revolución industrial, y la idea del desarrollismo y que la sociedad debe ir cada vez más y más rápido a un ritmo vertiginoso, pues no nos queda tiempo de discutir, no nos queda tiempo de la deliberación, no nos queda tiempo de la discusión como ciudadanos. Entonces, en pro de ser más efectivos y eficientes en la elaboración de políticas, pues entonces, señor pueblo, confórmese con su papel de votante. Obviamente esto se sigue transformando, es la dialéctica de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, y en pro, o digamos, con miras a no enredarnos y a criticar que absolutamente en ningún lugar del mundo hoy existe realmente democracia entendida desde la idea griega, pues quedémonos entonces con la idea de que ese republicanismo democrático, o lo que nosotros podemos empezar a llamar desde ahora democracia representativa, digamos que es una forma de equiparar eficiencia de gobierno con participación ciudadana, ¿no? Toma de decisiones con el demos kratos, con el poder del pueblo. Listo, quedémonos con esa idea. Entonces, a partir de ahora, para no enredarnos, ya democracia no es el concepto griego en el que cada ciudadano participa activamente, sino que ahora hablamos de una democracia representativa. Y digamos, la democracia representativa es realmente un sistema de gobierno que en el marco de la Guerra Fría, pues va a empezar a ganar cada vez más adeptos por la división ideológica del planeta. Y pues incluso Francis Fukuyama en 1992 habla de su famosa tesis del fin de la historia. Ya el mundo llegó a su último desarrollo. Este es el mejor modelo político que nos podemos inventar si queremos que la gente participe activamente de las decisiones de gobierno. Entonces, pasamos a creer que la democracia representativa es democracia plena, y que por tanto es el máximo desarrollo de un modelo político que podemos plantearnos como personas, ¿no? Entonces, si bien hay una gran cantidad de críticas a ese modelo de democracia representativa, lo cierto es que en todo el mundo el concepto de democracia empieza a verse ahora como, oiga, ese es un ideal muy interesante, un ideal que duró abandonado casi 2000 años,
desde los griegos hasta ahora, finales del XIX, inicios del siglo XX, y que si yo lo uso, puedo, digamos, dejar un mensaje en la población positivo. Entonces, cada modelo político que se desarrolla en mediados y finales del siglo XX va a tener como bandera, no, es que lo que yo estoy haciendo es verdadera democracia. Entonces, mientras Occidente dice el capitalismo democrático es la verdadera democracia, también podemos encontrar a Lenin hablando en sus escritos que el comunismo es la verdadera democracia. Podemos escuchar a los fascistas diciendo que el fascismo es la verdadera democracia. Entonces la democracia se empieza a volver como la princesa de la fiesta a la cual todos quieren apropiarse, ¿no? Lo que yo hago sí es democracia y los modelos políticos de los demás realmente son formas disfrazadas de que la gente participe y no hay un gobierno efectivo, no hay un poder efectivo del pueblo. Entonces, ahí empieza a formarse un mito, una utopía democrática que empieza a sentar las bases que lo van a legitimar casi que a nivel planetario, ¿no? En casi todo el planeta la democracia representativa se empieza a instaurar como sistema de gobierno y mucho más después del fin de la Guerra Fría, donde también toma una gran popularidad. Lejos, sin embargo, encontramos hoy gobiernos que realmente quieran llevar a cabalidad el mito democrático. Comenzando porque ahí hay un problema, ¿no? Si la democracia es un mito, el mito es simplemente una figura de referencia, pero no es algo real, no es algo tangible que yo pueda realizar a cabalidad. Entonces, a partir de ahora, voy a mirar algunas de los acercamientos que se le hacen a estas críticas de los regímenes democráticos representativos actuales y, bueno, miraremos cómo esa democracia actual, ese mito democrático, tiene bastantes cosas aún por reflexionar. Entonces, hablemos del mito democrático. Digamos, si usted le pregunta seguramente a la mayoría de la población, en cuanto a la democracia como un mito, viene entonces el auge del capitalismo y el capitalismo que tiene sus hermosos años 20, ¿no? Cuando las sociedades capitalistas alcanzaron notables niveles de desarrollo, pues va a empezar a partir de ese hermoso auge a tener una serie de caídas y de golpes que algunos digamos, pensadores como Streeck la han denominado la crisis del capitalismo democrático, porque es que el capitalismo democrático entra en una contradicción. El capitalismo necesita la no intervención del gobierno para su máximo desarrollo, pero a su vez la democracia necesita la intervención del gobierno para preservar los derechos de la comunidad. Si el Estado defiende los derechos, seguramente eso va en contravía de los intereses de la productividad capitalista, entonces ahí se empiezan a generar una serie de contradicciones que, digamos, empiezan a generar estas crisis en las expectativas. Nos habían vendido un mundo hermoso, lleno de alegría, todos tomados de la mano, trabajando, participando, ¿cierto? Siendo actores de nuestra realidad, pero pues realmente lo que empieza a pasar alrededor del mundo con las crisis del capitalismo es que la gente dice, venga, este no es el mito que me vendieron. Esa utopía entonces de la democracia tenemos que limpiarla, desmitificarla y entender que democracia es una mentira noble, de la cual seguimos encontrando falencias y le intentamos poner parchecitos para que funcione y poder acercarnos, como diría Eduardo Galeano, las utopías funcionan no tanto para realizarlas, sino para caminar, para avanzar. Entonces, si la idea de democracia es un mito, si la idea de democracia es una utopía que nos planteamos, pues su importancia reside en precisamente encontrar sus falencias e ir avanzando por corregirlas y que cuando ella se instaure en una sociedad realmente permita condiciones de gobierno efectivo por parte de las personas. Sin embargo, esta democracia representativa, este mito democrático, pues nos terminó llevando a un nuevo problema y es que se tornó a la política como una profesión.
Piensen en Aristóteles. De nuevo, nos devolvemos a la Grecia de hace 2300 años. Aristóteles dice, el ser humano es un zoon politicón, es un animal político. Requiere de la política como forma básica de vida, de organización. Pero el modelo republicano representativo lo que hace es tornar a la política no una condición natural del ser humano, sino una profesión que solo pueden realizar unos pocos que estén capacitados para ello. De nuevo retomamos una élite intelectual económica que tenga la cabeza suficientemente desarrollada e inteligente para poder hacerse cargo de la política de un país. Entonces, la política ya no es lo que nos define como humanos, sino la política es esta distinción entre el gobernante que hace política y el gobernado que simplemente vota de vez en cuando. Ya no es ni siquiera entre representante y representado, porque aquí habría un mayor equilibrio, sino gobernantes y gobernados. La política se convierte en una profesión que es únicamente apta de realizar por aquellos que tengan las capacitaciones y seguramente quien está capacitado es porque ha tenido las condiciones económicas y sociales para estar capacitado. Entonces, digamos, podemos encontrar este serio problema con el mito democrático, porque lo que en un principio parecía ser una demanda porque el régimen democrático se ampliara y abarcara a la mayor parte de la sociedad, realmente lo que pasó fue que fue una dominación de aquellos que se especializaron, que se profesionalizaron en la política. ¿Y cómo entienden ellos la política? Pues simplemente como una gestión de relaciones con los ciudadanos y del manejo de una agenda de un país. Hoy en día es muy común escuchar, seguramente si ustedes están activos en la campaña electoral, que la gente dice, no, 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 es que a mí la política, realmente la política a mí no me gusta. Y entonces eso sería darle una cachetada a Aristóteles, ¿no? Un humano que diga que no le gusta la política es casi como una contradicción en su naturaleza organizacional. Es como decirle a una hormiga que no tiene orden político, por decirlo así. Entonces se empieza a desprender el concepto político como algo fundacional de las sociedades y pasa a desplazarse a ese papel de los profesionales de la política que en un marco de avance de políticas neoliberales, son también quienes concentran el poder económico o tienen fuertes relaciones con quienes concentran el poder económico. Y esto, pues, por supuesto, la relación política y poder económico, cuando se ha, digamos, desmarcado a la población de ese ideal democrático, pues es una receta supremamente peligrosa. El poder económico empieza entonces a tener una fuerte influencia porque ahora la democracia se va a comprender únicamente como un mecanismo de protección del mercado y no como un espacio de existencia del poder en la medida en que es ejercido por la gente, por la ciudadanía. El mercado, de nuevo, estamos ante la idea de un capitalismo democrático que tiene unas contradicciones profundas y donde la figura de la democracia representativa se convirtió fue realmente en una competencia en torno al dominio y no en una construcción del poder del pueblo, del demos kratos. Entonces, esa naturaleza mitificada de la democracia es necesario comprenderla por eso, como un mito, como un conjunto de expectativas irrealizables, como nos diría Przeworski, donde realmente lo que importa es un gobierno efectivo, entendido como una agregación de intereses individuales, utilitaristas, y donde únicamente comprendemos al ser humano como un individuo hedonista, preocupado exclusivamente por el placer individual y separado, digamos, de la noción de comunidad. En tanto no, digamos, no hay nadie ni hay asociación que realmente represente la voluntad de eso que llamamos pueblo, pues entonces vivir en un régimen democrático es también desde esta visión del capitalismo democrático entender que no se va a realizar únicamente mi voluntad individual, sino que aquí lo que empieza a interferir es la ley de la mayoría con sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, pues obviamente esto genera ventajas.
Es un modelo, al fin y al cabo, mucho más inclusivo que los modelos monárquicos, imperiales, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que, a pesar de que con el paso de los años todos nos damos cuenta del mito democrático, de lo irrealizable, de lo lejos que estamos como sociedad de cumplir ese mito, pues también entender que en medio de todo es por ahora ese mito el mejor norte que podemos tomar para construir sociedades. Churchill diría que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos. Si comparamos todos los sistemas políticos hasta ahora, seguramente esta democracia representativa sea la que de manera, por decirlo así, mediocre, ha abierto más espacios para la participación ciudadana. Hay que, por supuesto, tener mucho cuidado con el peligro que el neoliberalismo implica para la realización de un ideal democrático. Si entendemos que la democracia escucha diferentes perspectivas, el tema es que para que exista democracia es fundamental que exista lo público. Pero en el marco del modelo neoliberal de desarrollo, lo que sucede es que se destruye lo público y solo queda la agregación de intereses individuales que les nombraba anteriormente. Hay como una contradicción. Se busca si la democracia es el espacio de la discusión general entre todos como ciudadanos, pero no existen espacios de promoción de lo público, pues entonces quedamos castrados para poder reformar esta democracia. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares de reunión que tenemos nosotros como ciudadanos hoy en día? Un fin de semana, ustedes van a salir con la familia. ¿A dónde va uno? A un centro comercial. Y el centro comercial es el lugar, digamos, cumbre del consumo hedonista, que es la idea que tiene el capitalismo democrático del individuo, del sujeto, porque precisamente el capitalismo democrático cree que hay individuos y no sujetos. El sujeto está sujeto a toda una estructura. El individuo cree que él solo tiene una libertad y tiene una autonomía, que pues realmente eso es bastante, eh, digamos, criticable en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en estos modelos neoliberales de desarrollo de nuestros países, estamos desposeyendo, se desposee al ciudadano, como diría Rosan Valón, de todo el poder que pueda ejercerse entre periodos de elección. Como hay un vaciamiento, como está vacío el espacio de participación de la ciudadanía, porque al fin y al cabo los que toman las decisiones son los gobernantes, que ya no se entienden como representantes, sino como gobernantes, pues el pueblo queda completamente desposeído de poder, de cualquier tipo de posibilidad de participar activamente, y por tanto, pues se le dice su única función es votar cada 4 años para presidente, cada 4 años para alcaldes y gobernadores, y esa es la democracia. Democracia es votar. Que es que yo he votado toda la vida y toda la vida mi candidato ha perdido, mis proyectos políticos han perdido y lo que ha sobrevivido son proyectos políticos contrarios a lo que yo considero que debe desarrollar una sociedad. Pues qué triste, ¿no? Porque realmente lo que importa es que usted vote. Si la mayoría ya decidió algo, usted de malas. Quédese callado, guárdese su voto y dentro de 4 años, mejor suerte a ver si su candidato o su partido queda. Y como dice Hannah Arendt, el tema es que si bien el poder absoluto corrompe, la falta absoluta de poder también corrompe. Cuando la población no siente que tiene las herramientas y las capacidades para participar activamente de los procesos políticos de su territorio, de su comunidad, se corrompe, se desencanta, deja de participar, pero además se corrompe y hay una ruptura del imperio de la ley que se supone es el Estado Social de Derecho con sus leyes, es lo básico que necesitamos para que al menos hayan unas mínimas garantías en cuestión de derechos. Entonces, como la identificación desaparece, aumenta el abstencionismo. Colombia es un país que casi nunca ha superado en los últimos 30, 40 años el 50% de participación electoral. Cuando lo pasa, como por ejemplo en la primera vuelta de este año o en 2018, llega al 54, 55, pero estamos diciendo que la mitad de la población que puede votar y hacerse, digamos, partícipe del proceso electoral no lo hace porque siente que no
representa realmente algo para el desarrollo de la comunidad. Y entonces aparecen las crisis de los componentes de la democracia, donde de nuevo son los empresarios de la política, los profesionales de la política y el mercado, los que aprovechan esa desmitificación negativa, es decir, que la gente ya no vea la democracia como hay algo bello que hay que alcanzar, sino la democracia como ese es un cuento chimbo que me vendieron. Entonces ellos aprovechan eso para crear nuevos parámetros de participación donde se lleve el desinterés a la sumisión voluntaria del individuo. Es lo que se denomina también el totalitarismo invertido. Ahorita no me acuerdo quién es el que usa el concepto del totalitarismo invertido, pero es, ya no se le dice a la gente como en la era del fascismo o del comunismo o de, digamos, el capitalismo democrático, vote, participe, active, haga parte del partido, lleve las consignas. No, ahora lo que hay es aléjese, ¿es usted para qué vota? Mejor quédese en la casa, mejor quédese en el celular, mejor vaya a pasear, eso al fin y al cabo votar no cambia nada, ¿no? La gente sale entonces diciendo, y lo veo mucho en redes sociales, ¿para qué votar? ¿Para qué pelear por política si al fin y al cabo el día después de las elecciones me toca igual levantarme a trabajar? Entonces, ahí hay una despolitización profunda de, de este modelo democrático y que se desliga con una insatisfacción generalizada y una despolitización muy grande de las comunidades. Sheldon Walling, gracias, profe Juan Gabriel, es el que habla del totalitarismo invertido. Entonces, bueno, si todo esto que sucede es tan grave, tan complicado, si el escenario parece tan triste, ¿cómo podemos hacer que este modelo de democracia representativa tenga al menos unos mínimos que permitan que efectivamente se avance en el ideal del mito democrático? Es decir, se avance en que la ciudadanía se apropie del poder, del ejercicio del poder, porque es que al fin y al cabo siempre hay luchas de poderes, voluntad de poder, como diría Nietzsche, o lo que hay realmente son relaciones de poder, como diría Foucault. Pues realmente entonces, ¿cómo hacer que ese poder que inevitablemente sale de la gente, pero que no encuentra en la democracia actual el escenario para manifestarse, cómo hacer para que podamos corregir ciertos defectos? Aquí entonces propongo 4 principios básicos que creo yo debe cumplir una democracia. Si una democracia representativa, de nuevo entendiendo que el ideal griego ya quedó muy lejos. 4 principios que creo yo pueden contribuir a un mejor desarrollo de la democracia representativa. El primero es cerrar la brecha de las diferencias económicas entre la ciudadanía, reducir la desigualdad económica, porque es que cuando existe desigualdad económica, se crea un conflicto con la igualdad política. ¿Cómo puede haber igualdad en el escenario de la discusión política si el dinero tiene una influencia profundamente distorsionante del proceso democrático? El dinero distorsiona el proceso democrático, entonces si hay desigualdad económica, lo que se va a reflejar es una desigualdad política. ¿Por qué? Porque esta distorsión del poder económico lo podemos encontrar, por ejemplo, el que tiene plata compra votos. ¿Y dónde compra los votos generalmente? En poblaciones marginadas, en poblaciones pobres, que debido a esa difícil situación económica, debido a que el Estado nunca ha aparecido con servicios básicos, debido a sus necesidades, son mucho más susceptibles a caer en el endulzamiento de las promesas vacías para que le paguen 50.000 pesos, le den una teja, una libra de chocolate y hasta ahí llega su participación política. Compraron el voto, eligieron a alguien que no representa sus intereses, sino los intereses de un poder económico, entonces van a pasar otros 4 años condenados al olvido. También, por ejemplo, la capacidad de influir de forma poderosa en la financiación de las campañas. Resulta y pasa que si yo tengo plata y el modelo político permite la financiación de campañas por parte de capitales privados, pues seguramente los que pueden inyectar más plata a una campaña política van a ser los que obtengan mejores réditos de ese político en caso de llegar al poder.
Entonces, también la financiación de las campañas sigue promoviendo esa desigualdad. Si yo soy un trabajador humilde y quiero aportar a la campaña con 10.000 pesos, seguramente cuando el político suba al poder, el político profesional, pues va a obedecer es al que financió su campaña con 4 o 5 millones de pesos y no al que le dio 10.000 pesos. Ahí hay un efecto distorsionador del dinero en la política. Y esto genera las famosas deudas políticas donde el personaje sube al poder, el que manejaba el poder económico le dice, listo, ya lo subí, deme el contrato, y ahí tenemos una reproducción de la corrupción. La corrupción se reproduce porque hemos permitido que el dinero ejerza una influencia demasiado alta en la democracia representativa que manejamos hoy en día. Y entonces el manejo de la agenda en los años del gobierno del candidato ganador va a ir en función de devolverle el favor a esos poderes económicos, gracias a los cuales él llegó a esa posición de poder. Entonces, hay que combatir esas falencias de la influencia, de la desigualdad que genera en la democracia representativa la desigualdad económica, la distancia entre ricos y pobres, que ya veremos más adelante en el caso de Colombia, pues es estremecedoras las cifras de desigualdad acá. El segundo punto, como ustedes lo pueden ver en la presentación, es que un gobierno democrático representativo debe estar en la capacidad de asegurar una libertad civil y política. Eso implica que si hay libertad, hay un cierto respeto a la ley. Y digamos, el respeto a la ley no quiere decir usted obedezca y quédese callado. El respeto a la ley no es que si mañana ponen de ley que todos nos tenemos que calviar, entonces todos nos calviamos. No, lo que quiere decir es que debe existir la libertad para manifestar distorsiones, debates, poner en cuestión lo que existe. Si yo no puedo criticar el modelo democrático en una democracia, entonces ¿dónde? La libertad civil y política es la que debe brindar las posibilidades para el cuestionamiento de este modelo democrático, de tal forma que el aseguramiento de las libertades solo funcione si se brinda la posibilidad de abrir debates. Entonces es una discusión que debe darse en términos de igualdad y libertad. Igualdad política y la libertad civil y política de poder entrar a discutir en el escenario de lo público, pues eso, lo público. Eh, para Simón, eh, la democracia es un espacio en el cual somos iguales, pero al tiempo somos diferentes. No podemos escuchar distintas perspectivas, estar en la igualdad de manifestarlas, pero aceptar que existe la diferencia, que como humanos todos tenemos perspectivas que se han formado a partir de todo lo que nos sujeta como sujetos, de nuevo, abandonar la idea de individuo y más bien entendernos como sujetos. Y pues solamente cuando eso se puede desarrollar, cuando hay una tolerancia política, pues se puede garantizar la libertad para que la gente pueda manifestar sus puntos de vista. Un tercer aspecto que creo yo es muy importante trabajar para que la democracia representativa funcione es que haya simetría en la circulación de la información. Es decir, que se asegure que la información que reciben las personas les dan las herramientas necesarias y suficientes para asegurar una correcta deliberación racional, ¿no? ¿Qué se requiere para que exista esa simetría en la información y para que, digamos, la mayoría de la población cuente con las mismas herramientas de deliberación? Pues, primero que todo, que se evite la manipulación de la información. Cuando se manipula la información, se manipula al votante. Y eso hace que ciertos grupos puedan imponer su voluntad porque ante votantes desinformados es fácil llegarles usted con más desinformación e imponer su voluntad, encontrar en ellos aceptación, que voten por usted y usted entrar a manejar una agenda de gobierno pues completamente contraria a los intereses que de pronto tenga esta comunidad. Este es un problema grandísimo que tenemos hoy en día con el tema de las fake news, ¿no? Las redes sociales, si bien son espacios donde se permite una mayor participación en libertad en el debate público, también funcionan a través de algoritmos.
Y entonces, si usted sabe manejar la red social, puede vender una noticia falsa y que la mayoría de la población la consuma, la reproduzca, y en el momento en el que se corrija esa información errónea, ya la desinformación se ha propagado por toda la comunidad, y entonces en un marco de desinformación es muy difícil lograr una buena deliberación racional. Entonces, se debe evitar la manipulación de esa información para que se permita, digamos, para que esa idea de la masa, la idea de la psicología de las masas en Freud, donde el individuo en la masa no piensa, sigue el super yo de la masa y lo arrastra, ¿no? La idea es que podamos crear condiciones de información de forma tal que no repitamos lo que la masa dice, lo que la manada reproduce, sino que podamos tomar o tener unas condiciones de equilibrio y racionalidad de tal forma que los ciudadanos puedan votar en esas condiciones, como diría eh, Rafael Simón. Además, pues esto permitiría que se revitalice un régimen donde la desconfianza, como les decía, es supremamente grande y además, pues se apropia el individuo realmente de su papel democrático. Se trata de construir ciudadanía, ¿no? De construir individuos políticos, donde la información sea basada en la veracidad, en la honestidad, y de esta forma pues podamos contar con herramientas para una buena deliberación. Y de esa forma, si la gente está informada, pues evita la despolitización, porque eh, ya se evita también que se promueva la división de la ciudadanía a través de estas ideas de masas. Por eso el peligro que nombré desde un principio de hablar de pueblo como si fuese una categoría clara y única, ¿no? Es una tarea difícil, por supuesto. Los medios de comunicación están dentro del sistema mercantil capitalista, del capitalismo democrático. Entonces, usted decirle a un medio de comunicación que ignore su agenda económica para defender unos intereses políticos y se encargue de la defensa de la verdad, verdad entre comillas también, pues parece sonar bastante utópico, pero bueno, se vale soñar, ¿no? Se vale soñar con este ideal kantiano del deber, donde seguramente, así como la gran mayoría de medios de comunicación caen en la dinámica mercantil, pues tal vez haya varios periodistas y medios de comunicación que opten más por un deber kantiano, por la búsqueda de la verdad, sea lo que sea que eso significa en el espacio, pues de las interpretaciones que la sociedad hace de los hechos que vive. Por último, el último punto que creo yo es importante fortalecer para poder construir una democracia eh, realmente representativa es que exista entre la ciudadanía una confianza institucional mínima. Es decir, que todos estemos de acuerdo en la aceptación de unas reglas de juego básicas y entender que en el marco de esa relación de, digamos, de las reglas básicas podamos sentirnos seguros de participar en política. No es pensar que toda contraposición del régimen representativo es una desinformación, sino entender que dentro de la política, como ya lo nombramos antes en la libertad civil y política, es fundamental que exista la distorsión, como lo nombra Rancière, porque es que la distorsión es la política, no únicamente pensada como un desacuerdo en términos de lucha de clases, en términos de lucha de poderes, sino también comprenderlo como que en la sola existencia de la comunidad, de la sociedad, hay unas desigualdades, unos desacuerdos básicos en concepciones morales, en concepciones éticas, porque pues de nuevo lo que hay es una lucha de poderes, de imposición de valores, como diría Nietzsche. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en un marco mínimo de reglas que todos tenemos que aceptar. Si todos estamos de acuerdo en las reglas de juego de las instituciones que van a velar por el proceso democrático, pues seguramente esa distorsión política no se entienda como un peligro, sino como la posibilidad de llegar a consensos que, recogiendo las apreciaciones de mayorías y minorías, puedan generar políticas públicas que cumplan con el demos Kratos, ¿no? La distorsión es fundamental y eso es algo que nos ha costado entender mucho en Colombia,
con el caso de, con el caso de, del pensamiento diferente. Aquí, especialmente en el siglo XX, la élite conservadora que estuvo en el poder casi todo el siglo, nos vendió y nos reprodujo la idea de la distorsión es un peligro. El que va en contra el sistema de valores de quien está en el gobierno, esa persona es peligrosa. Y bajo ese argumento, entonces, se promovió o se validó el exterminio de quienes pensaban diferentes. Y todavía eso hoy no sucede, ¿no? Si usted piensa diferente es un guerrillero, si piensa diferente es un uribista, si piensa encasillarnos de nuevo en estos conceptos de masificación, como si la vida fuera blanco y negro, como si la vida fuera uno y dos, perdón, cero y uno, como en el sistema binario, ¿no? Entonces, en tanto el concepto de comunidad se refiere a la existencia de unas partes que se asocian, implica que esas partes acepten la diferencia. Y por tanto, la institucionalidad de la justicia va a ser muy importante porque desde este punto de vista, la justicia tendría no solamente una función aritmética, no solamente una función matemática de uno más uno, dos, de esta regla sigue esta ley, sino que también tiene una dimensión política. Tiene una dimensión política porque la justicia debe contemplar una visión integral de la igualdad en el marco de las instituciones y de las reglas de juego básica que todos debemos seguir. Entonces, el fenómeno de desnaturalizar, de creer que el daño, la distorsión, es dañino para la democracia, tenemos que quitárnoslo de encima porque realmente democracia es deliberación y enfrentamiento de puntos de vista y enfrentamiento de concepciones o de cosmovisiones de la organización de una sociedad. Y esa institucionalidad también nos debe permitir que cualquier serie de conflictos que se desarrollen en el interior de una sociedad se puedan contar con las herramientas para que se solucionen de manera pacífica. Y esa ha sido otra muestra, y lo veremos más adelante, de las falencias en la institucionalidad colombiana. Hasta hoy, los conflictos de la sociedad colombiana han derivado en conflicto armado. No ha sido sencillo crear esta cultura institucional, pero también social, de entender que la justicia debería ser el intermediario para la solución de los conflictos, que en el momento en el que yo inicio un conflicto, digamos, de carácter armado, por una cuestión de diferencias de pensamiento per se, entonces, pues ahí ya tenemos una alarma muy grande porque la institucionalidad de la justicia no está siendo ese intermediario que permite la resolución de conflictos, ¿no? Ese es el papel de la democracia representativa, crear instituciones no que sirvan a determinados poderes económicos y políticos, por eso el primer punto era reducir la desigualdad. Si uno de estos cuatro puntos no se cumple, la vaina nos queda cojeando. Si no se reduce la desigualdad económica, va a haber una élite que domina las instituciones, que domina la información y que por tanto distorsiona las reglas de juego. Si no se cuenta con la libertad civil, que me preguntaban aquí por el chat si podía repetir a qué me refería con eso de libertades civiles, a la capacidad de yo ser, de tener la libertad de expresar mi punto de vista, de entrar en el espacio público y ser entendido en el espacio público como un igual, independientemente de si mi posición en valores o en política está de acuerdo a la posición de la mayoría o no. Si no se asegura la libertad política, pues es muy difícil que la vaina funcione. Si no se asegura una correcta circulación de la información, pues lo que va a primar es las fake news, eh, la, el, se me fue la paloma, la demagogia, la retórica de los políticos y no las agendas políticas, no los proyectos políticos. Y por último, pues si no hay instituciones en las cuales nosotros como ciudadanos podamos creer, es muy difícil que todos queramos entrar en este juego. Esta idea de las reglas de juego, pues la podemos encontrar desde Hobbes, ¿no? Casi que implícitamente aceptamos renunciar a nuestra libertad por encontrar seguridad, pero en este caso hablaríamos entonces por encontrar la seguridad de poder manifestar mis opiniones, de poder manifestar mis inclinaciones políticas
en un marco de igualdad y de respeto. Eso sería, digamos, elementos que nos permitirían construir seguramente una democracia mucho más funcional, pues en varios países del mundo. Porque si bien pues podemos encontrar que casi ninguno o prácticamente ninguno de estos conceptos o de estos principios se cumple a cabalidad en el Estado colombiano, pues tampoco pasa ni en Latinoamérica, ni en América, ni en la mayoría de países del mundo. ¿Cómo funcionan esos principios democráticos que creo yo serían los básicos para que una democracia representativa funcione? ¿Y cómo no se están dando en Colombia? Bueno, pues lo primero que les quiero mostrar es esta gráfica del Latino Barómetro, donde le preguntan a la gente, ¿usted cómo cree que es la democracia? Solo el 4.2% de la población que participa obviamente del Latino Barómetro considera que en Colombia hay una democracia plena. Tal vez impulsadas por esta enseñanza que hemos escuchado desde el colegio, donde nos dicen, no, es que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, porque a pesar de los problemas ha tenido un orden institucional estable. Es el único país de América Latina en el que no ha sucedido una, digamos, revolución, un cambio abrupto de poder, ha mantenido una institucionalidad y además, mientras toda América tuvo dictaduras, Colombia tuvo una dictadura que no duró mucho y a la gente como que se le olvida que hubo dictador. Entonces nos dicen, no, Colombia es la democracia más antigua del mundo, pero si lo tomamos con pinzas, si analizamos la democracia desde todos los aspectos que hemos nombrado hasta ahora, pues nos vamos a dar cuenta que aquí hay unas serias falencias democráticas. Y ya vemos que el 23% de la población dice, no, es que es una democracia con pequeños problemas, o sea, sí somos imperfectos, pero funciona. Pero el 51% de la población, la mitad, considera que es una democracia con grandes problemas relacionados a la carencia de esos principios elementales que podrían permitir la participación de la ciudadanía. Un 8.9 dice que no es una democracia y no debería sorprendernos. De acuerdo a lo que hemos visto hoy, no es una democracia en el sentido griego, pero tampoco es una democracia en el sentido republicano, democracia representativa, porque no se cumplen los parámetros básicos para que exista el demos kratos, el poder del pueblo. Entonces, el 11% ni siquiera entiende qué es una democracia. Eso nos habla también de la falta de formación en cultura política de nuestra población, de la mano de nuevo con la gran abstención. Buena parte de la abstención es por el desencanto respecto al mito democrático, pero también respecto al hecho de que ni siquiera entendemos que es un, digamos, tiene una serie de problemas profundos. No la democracia más antigua del mundo, sino la democracia más antigua de América. Eh, digamos, el mensaje que se nos vende porque mientras Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, tuvieron fuertes dictaduras, aquí pues digamos, la vaina pasó bastante maquillada. Entonces, ¿qué pasa con los principios democráticos que vimos anteriormente? Miremoslos uno por uno. En el caso de cerrar la brecha económica, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Hasta hace no muy poco, creo que estábamos ocupando el segundo, tercer lugar de América en desigualdad económica, solo por detrás de países como Haití. Entonces, que un país como Haití, que ha sufrido una inmensa cantidad de problemas, fenómenos naturales, problemas sociales, violencia interna, y que tiene la fama de ser uno de los países con peor presente, por decirlo así, en la actualidad, pues que nosotros estemos ahí pegaditos es una alarma grandísima. No se está cumpliendo, entonces, el cierre de la brecha económica. Las cifras nos indican que, por ejemplo, el índice de la pobreza multidimensional que mide el DANE, cuando hablamos de pobreza multidimensional, analizamos la salud, la educación, el trabajo, condiciones de la niñez, niveles de vida. Para el año 2018, la pobreza multidimensional estaba ubicada en el 19,6%. Y si nos detuviéramos a mirar las cifras de qué considera el DANE como una persona pobre, pues seguramente esas cifras podríamos
ampliarlas muchísimo más porque la visión pues es muy estrecha. Cuando el DANE dice es pobre es porque definitivamente está en la inmunda. Pero lo cierto es que subió, por ejemplo, respecto a los datos del 2016. Y si mirásemos una encuesta post pandemia, seguramente los datos serían aún más preocupantes. La distinción entre ricos y pobres se está ampliando, es cada vez más grande. El índice de Gini del Banco Mundial, el índice de Gini mide de 0 a 1 la desigualdad de un país. Si el país es absolutamente desigual, va al 1, si no es desigual, va al 0. El índice de Gini de Colombia está en 0,5. Es muy alto para el promedio mundial y es un valor pues supremamente preocupante porque refleja la desigualdad económica y como ya vimos, si existe desigualdad económica, sí o sí hay desigualdad política. Y los ingresos per cápita del 10% de la población más rica de Colombia son 24 veces los del 30% más pobre. Y estamos abarcando el 10% de la población más rica, que realmente por ahí el 1% son los que acumulan la mayor cantidad de dinero, de bienes, y lo estamos comparando con el 30% más pobre, 24 veces más. Entonces, Colombia es un país que ha llegado a tener cifras hasta del 40% de la población en la pobreza. Obviamente este no es un fenómeno exclusivo, no es un fenómeno exclusivo de Colombia, también se da en toda América Latina. No por nada somos considerada la región más desigual del mundo. Y pues con todos esos factores es natural inferir que la participación económica termina por beneficiar a unos pocos sectores de la población, quienes son los que van a tener una incidencia fuerte, ¿no? Y van a tener un papel protagónico en los planes de desarrollo y en los planes de gobierno. Y por tanto eso genera serios problemas en la participación electoral. Por ejemplo, el profesor Juan Gabriel que nos acompaña hoy, Juan Gabriel Gómez, él nos cuenta en uno de sus textos que, por ejemplo, en las contribuciones promedio de los candidatos al Congreso en el año 2014, el promedio son de 4.098.000. La contribución de ciudadanos a campañas para el Congreso. 4 millones en promedio. Si nos detenemos a pensar que apenas un 6% de la población en Colombia tiene ingresos superiores a 4 millones, es decir, los que pudieron aportar seguramente fueron menos del 6% de la población en cuanto a su capacidad adquisitiva, pues la representación que va a estar en el gobierno es de ellos. La representación que va a estar en el Congreso no es una representación como debería ser, donde el Congreso en su conjunto representa la pluralidad de la ciudadanía, sino que lo que tenemos es la representación de unos pocos poderes económicos que han estado en la capacidad de financiar las campañas y que por tanto pues acumulan o se adueñan de este poder, ¿no? El 48,8% de la población considera que la distribución del ingreso en el país es injusta y el 35,7% que es muy injusta. Casi el 80% de la población, un poco más, considera que la distribución del dinero y del ingreso en el país es profundamente desigual. Podríamos analizar, digamos, varios aspectos de por qué se reproduce esta desigualdad a pesar de la Constitución del 91, que les recomiendo mucho el texto del profesor Juan Gabriel Gómez sobre el análisis de los defectos, por decirlo así, de la Constitución del 91. Pero lo cierto es que tenemos que tomar medidas urgentes para transformar esa naturaleza competitiva del proceso electoral que está profundamente permeada por el poder económico. Entonces, en el primer aspecto, en el primer principio, nos rajamos como país. Ahora, el segundo punto es un gobierno debe, o un Estado democrático debe asegurar la libertad civil y política, que como les digo, es la capacidad de yo poder expresar mi opinión y no ser sojuzgado, no ser perseguido por eso. Y aquí también tenemos un inmenso problema. La tradición colombiana ha sido casi que desde la independencia de persecución y asesinatos selectivos a sectores de la sociedad que piensan diferentes a la élite dominante desde la independencia de Colombia. Si miramos la historia del siglo XIX en Colombia, estaba llena de guerras civiles porque el principio de la intolerancia política y de la idea de la masificación del pueblo
y de todo lo que hemos hablado que eso conlleva, pues terminó también afectando muchísimo nuestra cultura ciudadana, donde nos cuesta aceptar al que piensa diferente, especialmente si el discurso que emite esta persona es un discurso de contrapoder o de contraélites dominantes, ¿no? Entonces, actualmente eso no ha desaparecido. Hoy en día es muy preocupante la violación de libertades civiles y políticas, y como no se respetan las libertades civiles y políticas, pues de nuevo hay un decreciente respeto a la ley, a aquellos que la promulgan, y una desconfianza en las instituciones que vamos a ver, esto nos muestra que también el cuarto punto no se cumple. Si miramos, no, es que miremos cómo es la libertad de participar en política, pues resulta y pasa que la población colombiana, el 44% considera que no hay garantías para la participación política en el país. Por eso no participan. Porque si yo siento que no hay garantías, yo siento que lo que estoy haciendo es una lucha perdida. Hay de nuevo un factor de despolitización de la ciudadanía, y en el marco de los 100 países que mide Freedom House sobre la libertad civil y los derechos políticos, Colombia ocupa el puesto 66 de los 100 países medidos. Entonces también nos estamos rajando fuertemente en, digamos, el aseguramiento de las libertades. ¿Será que nos sentimos seguros? No, tampoco. La percepción de protección contra el crimen en Colombia, casi el 70% de la población, de nuevo todos estos datos son tomados del Latinobarómetro en las mediciones del 2015 y del 2018, casi el 70% de la población no siente garantías de protección, de seguridad, que se supone que, de nuevo, Hobbes, entregué mi libertad para que me den seguridad y no tengo ni seguridad ni libertad. La seguridad social tampoco se siente garantizada, los asesinatos selectivos, la persecución a líderes sociales, el asesinato de líderes ambientales. Hemos repetido varias veces la misma historia, un grupo armado que se forma porque considera que no hay garantías, se desmoviliza, el Estado les promete que los cuida y realmente resulta en una masacre. Le pasó al M19, le pasó a la UP, le pasa al Partido de los Comunes, donde además culturalmente hemos naturalizado esa eliminación de la libertad política y la libertad civil de los ciudadanos en un país. Entonces, el segundo aspecto, también nos rajamos. El tercer aspecto, y en este creo que todos estaremos de acuerdo también, no hay simetría de la información, no hay simetría en la circulación de la información, porque es que resulta y pasa que los medios de comunicación no aseguran realmente la transparencia y la independencia de los procesos institucionales del Estado, sino que cumplen un rol de protección al poder económico, que es en últimas el que financia a los medios de comunicación. Entonces, el manejo de los medios de comunicación en Colombia, en términos políticos, nos muestra que la libertad de expresión, por ejemplo, está en riesgo. Aquí hay grandes medios de comunicación que, dada su magnitud, dado su impacto, pues la gente está muy pendientes. Pero en el término de libertad de expresión, porque es que circulación de la información también es que yo pueda manifestar mi punto de vista y pueda ser escuchado, casi el 47-48% de la población no siente garantías de libertad de expresión. Entonces los colombianos tampoco nos sentimos con las garantías de poder manifestar lo que pensamos. Y si nos vamos, por ejemplo, a los argumentos que, por ejemplo, usan algunos grupos de encapuchados en la nacional, en las universidades públicas, hombre, es que el problema es que en Colombia pensar diferente tradicionalmente ha sido una razón de persecución y de asesinato. Entonces ellos dicen, me cubro el rostro, porque primero, pues, permite una significación impersonal de lo que estoy defendiendo, y segundo, porque igual valoro mi vida. Y se reproduce entonces un fenómeno de no aseguramiento de la libertad de expresión, conlleva a un incremento de la violencia, a un incremento digamos, del desencanto democrático y del desencanto institucional. Si miramos la clasificación mundial de los países según la libertad de prensa, Colombia ocupa el puesto 130 de 180 países evaluados. Aquí en Colombia son frecuentes las agresiones, las amenazas de muerte, los asesinatos,
porque es que somos considerados, según la RSF, uno de los países más peligrosos del continente para la prensa, junto con México, que la situación pues de asesinatos a periodistas en México es bastante grave. Entonces, si los medios alternativos de comunicación, los medios no partícipes de la élite económica y política del país, no se sienten con las garantías de poder ser partícipes del proceso electoral, pues ahí tenemos entonces también un desencanto, digamos, una desmitificación de la democracia. Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia, tiene inversiones en 16 medios de comunicación. El Tiempo, Portafolio, City TV, entre otros. Alejandro y Andrés Santo Domingo, de la familia Santo Domingo, la segunda más poderosa, tiene al Espectador, a Caracol, a Blue Radio. Ardila Luz le tiene a RCN, a Win Sports. Entonces, tienen el control de los medios y tienen el control de la información que consumimos masivamente, porque además nosotros somos de los que siempre sintonizamos Caracol y RCN, de los que siempre leemos El Tiempo y El Espectador. Entonces, el relato que consumimos como sociedad es realmente el relato que las élites económicas quieren que consumamos. Y los pocos espacios de prensa alternativa están siendo profundamente censurados y atacados. Miremos, por ejemplo, cómo se han comportado los candidatos presidenciales respecto a la prensa, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones tienen cuando son criticados, cuando son juzgados? Porque es que parte de la confianza en la democracia es que yo como ciudadano pueda decir, si ese tipo que elegimos como representante no nos representó, hay que sacarlo de allá. Pero infortunadamente, pues no hay las herramientas, la confianza, la información, la libertad para poder, digamos, desarrollar este tipo de acciones. No hay confianza tampoco en la información que generan los medios de comunicación. No hay confianza en cómo se maneja la información y cómo se presenta la información, porque sabemos que detrás no hay intereses verdaderamente periodísticos, sino intereses económicos. Y se está sacrificando la labor del periodismo por anteponer favores políticos y económicos. Y ahora, no, es que de pronto sí, yo ya no miro televisión, yo ya no escucho radio, yo ya no leo periódicos, porque es que esos son parte de la élite dominante y entonces no les quiero creer. Yo me voy a informar a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, de redes sociales. Bueno, otro gran inconveniente. En Colombia, el índice de penetración de conexiones de Internet banda ancha está apenas en el 57.6%. Creo que ha subido un poco por cuestión de la pandemia, pero casi la mitad del país no tiene conexión a Internet. Y además se producen casos como el de centros poblados donde hay un proyecto para que gente sin Internet pueda acceder y se roban la plata, ¿no? De nuevo, tenemos aquí un problema de los intereses económicos sobre los intereses políticos, pero no hay conexión a Internet. Y si bien existe un amplio sector que sí está conectado, poco más del 50-55% del país, hay también una gran cantidad que no lo está. Y los que están conectados, ¿qué tipo de información estamos recibiendo? Porque si entendemos el funcionamiento de las redes sociales y entendemos el funcionamiento de los códigos que controlan qué consumimos y qué vemos, y cómo en una red social yo realmente me quedo desmordiéndome la cola con gente que opina lo mismo que yo en un círculo vicioso y no se abre el espacio para la distorsión, para el diálogo por su funcionamiento interno, pues entonces tenemos un serio problema con el acceso a la información y con asegurar que esa información es simétrica. Y para terminar, ¿cómo está la confianza institucional de los colombianos? El panorama es desalentador respecto a confianza institucional y a cumplimiento de reglas de juego, porque hay un deterioro, una preocupación general porque la institucionalidad en Colombia no solo obedece a poderes económicos, sino que además es profundamente ineficiente. Las Fuerzas Armadas, la institución que se supone debe tener una alta aprobación porque son los que nos defienden, el, tiene unos niveles de confianza relativamente altos,
pero también tiene niveles de desconfianza de casi el 33% de la población no confía en el ejército, y eso es preocupante, porque si no confiamos en la institución que se encarga del monopolio de la fuerza, pues yo no me siento seguro. La policía, que se supone que debe tener una función cívica y de protección, es una de las instituciones más deslegitimadas del país. Casi el 50% de la población cree que no tiene ninguna o muy poca confianza respecto a la institución de la policía. El Congreso, si sumamos las cifras del Congreso, casi el 76% de la población no tiene ninguna confianza en el Congreso. En el gobierno son casi el 80% de la población los que no tienen confianza en el gobierno. Entonces, si son los partidos políticos que se supone fueron creados para evitar que la política se personifique en individuos y se manejen en ideas, los partidos políticos tienen una desaprobación de más del 80%. Entonces, no hay legitimidad, no hay legitimidad de las instituciones. Y si yo no confío en las instituciones, yo no cumplo las reglas de juego que me imponen esas instituciones. Y entonces tenemos un problema cultural de cumplimiento o de aceptación del imperio de la ley, porque sencillamente no sentimos que esa ley realmente represente y cumpla su función institucional. Y si vamos a la última institución, que tal vez podría ser la más importante, como ya lo dijimos, para evitar problemas y para asegurar la libertad civil, el Poder Judicial, igual, 72% de la población no cree en el Poder Judicial. Y aquí tenemos, lo repetimos en el día a día, la justicia es para los de Ruana, hay que tomar justicia por mano propia, entonces como yo no veo que la justicia funcione, me tomo la ley por mi mano, recurro a las armas, si agarro a un ladrón lo pateo, lo asesinamos, porque no consideramos que ni el ejército, ni la policía, ni el Congreso, ni el gobierno, ni los partidos, ni el poder judicial, es decir, las tres ramas del poder público y el monopolio de la fuerza no nos convencen, no nos sentimos representados, no nos sentimos protegidos. Y de nuevo, esto se refleja en la profunda despolitización y en la idea de este totalitarismo invertido de la cual les hablaba anteriormente, de Sheldon Walling, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que todo lo humano es una construcción humana y como construcción humana lo podemos modificar, lo podemos transformar, bajarnos del cuento de Fukuyama de que ya esto llegó hasta acá y hay que conformarnos con lo que hay, no, sino entender que lo que hay son una lucha de voluntades de poder, una lucha de fuerzas que deben encontrar un sistema político que les permita manifestarse, tener garantías y entrar en la discusión de la deliberación racional, evitar la profesionalización de la política, evitar la influencia exagerada, porque es que ni siquiera es solo la influencia, es que es exagerada la influencia del poder económico en la política. Si entendemos que eso se puede transformar, pues podemos empezar a tomar acciones para esa transformación. No podemos esperar que esa transformación venga de los profesionales de la política, porque es como si usted le fuera a quitar el empleo a un profesional de una determinada actividad, pero en este caso no estamos hablando de cualquier actividad, sino de la actividad básica humana, el zoon politicón, el animal político. Entonces, aceptar esa naturaleza política y apropiarnos de la construcción, de construcción y construcción de lo que entendemos por democracia, y no esperar que las decisiones de transformación vengan desde arriba, verticalmente, sino que eso se tiene que construir es horizontalmente. Si las comunidades no cambian, si no nos apropiamos de los espacios, si no nos apropiamos de los barrios, de las ciudades, de la participación política, pues vamos a quedar estancados en un modelo en el cual quienes gobiernan son quienes tienen el poder político y quienes han gobernado tradicionalmente y se reproducen de una generación a otra y de una familia a otra. Romper, digamos, con la divinización del sistema existente y entender que primero, si somos estrictos a los conceptos que hemos trabajado en Colombia, no hay democracia. Segundo,
que podemos aprovechar el modelo republicano representativo para ganar espacios de poder y para convencer a la gente más allá de las dinámicas de la desinformación y del poder económico. Y tercero, una apropiación general como comunidad de la comunidad. Abandonar tal vez esta idea contemporánea del individuo y retornar a la idea del sujeto. Abandonar el egoísmo hedonista mercantil y entrar en la deliberación de las políticas que afectan al conjunto de la comunidad. Eso obviamente requiere una profunda educación en política de las generaciones actuales y de las generaciones venideras. Es importante reestructurar, motivar a los movimientos políticos, tomarnos en serio todo este tema de la institucionalidad, de las reglas de juego, estar constantemente activos, demostrar a esos profesionales de la política que mi participación en democracia no es un voto, es una actividad constante. Mi vida es política, la lucha contra la corrupción, los controles sociales, la formación en cultura política, el manejo de los datos, el seguimiento de los programas de gobierno. Que si mi candidato fue el que quedó elegido, no subir a darle reverencia y su merced, lo que todo lo que usted hace está muy bello, sino al contrario. Como diría Jaime Garzón, es que ellos son nuestros empleados, son servidores públicos y no somos nosotros los que tenemos que servirles a ellos. Y eso pues nos permite que nos apropiemos de la acción política, apropiarnos de, en el marco de ese mínimo de reglas que todos aceptamos, fundar un sistema representativo que tenga como base el diálogo, que tenga como base el acuerdo, que no le tema a la distorsión, a la diferencia y al conflicto, sino que entienda que el conflicto es simplemente una herramienta más de desarrollo de las ideas políticas de las comunidades. Y mucho más ahora que hemos visto peligrosos retornos a modelos populistas totalitarios, donde algunos refugiados en la idea del COVID obligaron confinamientos, bueno, pues con todas las aristas que se le puedan analizar a eso, se incrementaron los niveles de vigilancia, los niveles de control. Hablamos, por ejemplo, de candidatos que proponen subir y poner de una un estado de excepción y pasarse por encima a la rama judicial, a la rama legislativa, tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas, pero sobre todo entender que mi participación en democracia no empieza ni termina en unas elecciones, sino que es una forma de vida, es una actitud, es, digamos, la capacidad de entender que solamente en la política yo realmente me puedo desarrollar como individuo y nos podemos desarrollar como sujetos, perdón, y como sociedades. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante. Hay aquí algunos comentarios, los leo rápidamente. Simetría y verdadera educación sobre la Constitución, las instituciones, mecanismos en el colegio, en últimos grados, mecanismos de participación. Eso es súper importante, Lorena, porque cómo crear una sociedad democrática cuando todos nuestros espacios son antidemocráticos. Cómo crear una sociedad democrática cuando a los estudiantes, por ejemplo, en un colegio, y lo hablo desde mi experiencia personal como profesor, en colegios, cuando no se les permite la participación, la expresión, la libertad de expresión, cuando no se les permite ser partícipes de las políticas pues que los afectan a ellos, en las familias, en las instituciones, en las empresas, no hay democracia. No hay democracia en las instituciones educativas, no hay democracia en las instituciones económicas, no hay democracia en las instituciones familiares, y así es muy difícil crear una sociedad que realmente se apropie del concepto de democracia. Entonces, supremamente importante eso que refieres. Livia nos dice que el problema es quien garantiza la libertad civil y política, porque cuando los mismos ciudadanos la buscan y se posicionan, se encuentran de frente con no garantías de ejercerla y terminan en el peor de los casos siendo asesinados. Sí, exactamente, como en el caso de líderes sociales, efectivamente tenemos pues precisamente que luchar para que las instituciones nos permitan la libertad civil y política, para que pensar diferente no se convierta en una razón para ser atacado o ser asesinado o desaparecido como es tradición.
Eh, Aquí dicen, desafortunadamente, cuando la administración pública se convierte en negocio, se acaba con la equidad. Temas como educación, salud, infraestructura, justicia, según la Constitución, son un derecho y a la fecha se desdibuja con la apropiación de unos pocos para su propio beneficio. Sí, totalmente de acuerdo.